Muy buenas noches, estimados amigos. Los saluda el doctor Rolando Vargas desde el Instituto Médico Soy Diabético, desde Piura, Perú. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Los invito a suscribirse y en nuestras redes sociales. Para realizar este video no tengo ningún conflicto de interés. Continuamos hoy con los videos de historia de la diabetes, edad contemporánea, video número 5. Vamos a hablar en este video de 3 personajes que vivieron entre fines del siglo XIX y parte del siglo XX. Me refiero a los doctores Charles Schaeffer, al doctor Scott y al doctor Jodling. Ustedes saben que la historia de la humanidad transcurre en 2 grandes etapas, la etapa prehistórica y la etapa de la historia. En esta última tenemos varias edades, la edad antigua, media, moderna y la contemporánea, que es la que vivimos actualmente. Esta edad comienza con la Revolución Francesa. En esta etapa de la historia de la humanidad, el conocimiento en muchas áreas del saber ha crecido mucho. Y una de estas áreas que ha desarrollado mucho es el área de la diabetes. También es bueno mencionar que en esta edad la diabetes ha crecido en forma marcada, llegando a desbordar por su número los sistemas de salud. El doctor Edward Albert Charles Schaeffer vivió entre 1850 y 1935, fue un médico fisiólogo inglés. A él se le denomina el fundador de la endocrinología. En 1894, junto a George Oliver, descubrió y demostró la existencia de la adrenalina. A él también se le debe el término de endocrino. Él empleó este término para referirse a las secreciones de las glándulas sin conductos. En 1910 planteó la hipótesis de que la diabetes se producía por la deficiencia de algún producto químico elaborado por el páncreas. Llamó a esta sustancia insulina, del latín insula, refiriéndose a los islotes pancreáticos o de Langerhans. A Schaeffer también se le reconoce el método Schaeffer de respiración artificial como otra aportación al saber médico. Fue nombrado caballero por el rey Jorge V en 1913. Está en la iglesia de Pueblo Nuevo Colán del siglo XVI, se encuentra en Piura. Fue la primera iglesia española en el Perú. Otro médico de esta etapa es el doctor Ernest Lyman Scott. Fue un médico fisiólogo e investigador de la diabetes americano de la Universidad de Columbia. Por aquel entonces ya se sabía que el páncreas tenía relación con la diabetes por los experimentos en animales. El doctor Scott, para su maestría, determinó realizar con mayor intensidad este experimento de extraer el páncreas a los perros, con los cuales le producía la diabetes y sus síntomas de polidipsia o poliuria, y luego de ese páncreas preparaba una aplicación acuosa y se las inyectaba, y con eso mejoraban los síntomas, demostrando que en el extracto había un principio activo que tenía que ver con la diabetes. Este principio activo, lógicamente, debe haber sido la insulina. Sin embargo, él nunca planteó el término insulina, y sus hallazgos, que iba a ser publicados por él mismo, se los entregó al doctor Carson, quien los publicó en el año 1912 en el American Journal of Physiology en nombre del doctor Scott. No se le dio mucho interés a este artículo, pero años después, cuando ya viene la explosión del conocimiento de la insulina y se comienza a usar masivamente, ya se comenzó a hablar del doctor Scott, y para dejar claro su aporte en el descubrimiento de la insulina, su esposa, la señora Leita Hopkins Scott, publicó en 1972 un libro que le denominó Ernest Lyman Scott trabajó con insulina en 1911.
para dejar claro que su esposo tuvo mucho que ver con el descubrimiento de la insulina. Al doctor Scott también se le reconoce el mérito de haber desarrollado un análisis de sangre estándar para la diabetes, que fue uno de sus compromisos cuando trabajó en la Universidad de Columbia. Por aquel entonces más se medía glucosa en orina, es decir, glucosuria. No había muchos métodos para medir glucosa en sangre. El doctor Scott creó un método para medir la glucosa en sangre. Otro médico famoso al cual nos vamos a referir es el doctor Elliot Proctor Jolin. Él vivió entre 1869 y 1962, fue el primer médico americano especializado en diabetes. Estudió medicina en el Yale College y amplió sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, donde concluyó un máster en química fisiológica, lo cual le permitió iniciarse en el conocimiento de la diabetes y de otras enfermedades metabólicas. El doctor Jolin fue profesor de la Universidad de Harvard entre 1922 y 1937 y posteriormente fue reconocido como profesor emérito de esta universidad. Desde temprana edad, como médico, comenzó a interesarse en el campo de la diabetes, entre otros motivos porque afectó esta enfermedad a una tía y luego a su mamá, y él comenzó, con la poca información de esa época, a trabajar con la educación, la dieta y el ejercicio. Para ello, situó su centro de labores en el New England Diaconess Hospital, hospital en el cual, gracias a su gran actividad clínica y académica, se le dio el cargo de médico jefe. Él, junto con el equipo de enfermeras en los sótanos de este hospital, reunía a los pacientes diabéticos, los evaluaba, los educaba e incidía mucho en la dieta y el ejercicio. En 1916 analiza 1000 casos y observa que con dieta y ejercicio se reducía la mortalidad en 20% en estos pacientes, demostrando la importancia de la dieta y el ejercicio. Publica estos datos en su monografía del tratamiento de la diabetes mellitus, que fue en los siguientes años siendo editada, pero ya con mayor número de casos. Ustedes están viendo ahí la portada de la tercera edición, en la cual ya no se refiere a 1000 pacientes, sino a 3000. El doctor Jolin tiene como también mérito el registro de sus hallazgos en los pacientes diabéticos. Era muy minucioso en registrar todo lo que encontraba y observaba. Tal es así que la Metropolitan Life Insurance Company utilizó sus datos estadísticos para el desarrollo de sus tablas actuariales. En 1916, Jolin propuso el tratamiento de la diabetes con dieta y ejercicio. Y fue el primero en abogar por enseñar a los pacientes a cuidar su propia diabetes. Enfoque que actualmente se conoce como educación en dieta, ejercicio, en cambio de estilo de vida y en el autocontrol. Jolin también abogaba mucho en el control estricto de la glucosa. Incidía mucho en que los pacientes deben aprender a medirse su glucosa. Y actualmente se reconoce también como esta insistencia, como esta propuesta, como uno de sus grandes aportes en el campo de la diabetes. Era un gran observador clínico. En 1915 observa que pacientes con cetoacidosis diabética que recibían alcalinos, lo que llamamos o se conoce como bicarbonato, tenían alta mortalidad. Por eso prohibió desde esa época el uso en estos cuadros de acidosis metabólica, lo cual es aceptado actualmente. En 1919, Jolin publica su manual de diabetes para la actualización mutua para la utilización mutua del doctor y el paciente. Este manual actualmente se edita por la Fundación Jolin. Ese es otro de sus grandes aportes. En 1922 ya comienza a fabricarse en forma masiva la insulina por laboratorios Eli Lilly,
Y este laboratorio convoca a los principales médicos de Estados Unidos para que prueben esta insulina, y entre ellos eligen al Dr. Jolin por su gran reputación en esta área en aquella época. Y el 7 de agosto de 1922 el Dr. Jolin recibe el primer aporte de insulina de Lilly y se lo aplica en primer lugar a una enfermera cuyo nombre fue Elizabeth Nugent. Esta enfermera había sido diagnosticada 5 años atrás, en 1917, de diabetes mellitus. Cuando recibe por primera vez la insulina, la enfermera con las justas podía subir unos cuantos peldaños. Estaba muy adelgazada, pesaba 32 kilos. A los 6 meses de iniciado el tratamiento, la enfermera caminaba 6 kilómetros diarios, se había recuperado y gracias a este tratamiento pudo vivir 25 años más. En 1956, el Dr. Jolin inaugura la clínica Jolin, la primera clínica del mundo especializada en asistencia de personas afectadas con diabetes. Jolin tuvo muchas frases en su área educativa, pero solamente voy a recordar 2 de ellas, que hasta ahora son vigentes. Una dice: el diabético que sabe más, vive más años, y eso es una gran verdad. Educar da vida. Y la otra dice: la educación diabetológica no es una parte del tratamiento de la diabetes, es su tratamiento. Les agradezco la atención, espero que esta información les sea útil. Gracias. Dr. Rolando Jesús Vargas González, médico de Piura, Perú, ex endocrinólogo del Hospital Regional Cayetano Heredia de Piura, profesor de la Universidad Nacional de Piura, Facultad de Medicina Humana, director del Instituto Médico Soy Diabético Piura, investigador principal del Centro de Investigación de Trastornos Endocrinometabólicos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético ALAP.